Esperas y esperas por el cambio y aún la vida parece igual. Te digo que los milagros no se retrasan. Están aquí y con una palabra puedes abrir tu mano y recibirlos en 24 horas. En esta lección pondré en tu mano la palabra exacta que desbloquea el subconsciente y le ordena obedecer la ley divina. Verás por qué tu mente a menudo resiste tu bien, cómo te engaña hacia la demora y cómo esta única palabra convierte la resistencia en receptividad. Aprenderás cómo usarla con autoridad, cómo evitar las trampas de la duda y cómo poner los milagros en movimiento dentro de un solo día. Esto no es teoría, es ley, y cuando conozcas la palabra, nunca más esperarás por milagros, porque ellos comenzarán a esperar por ti. Quizás hayas orado durante años solo para sentir que tus palabras caen en el silencio. Quizás hayas luchado y forzado solo para ver la puerta permanecer cerrada. Quizás hayas susurrado afirmaciones y te hayas preguntado, ¿por qué no funcionan para mí? La razón es simple. La mente consciente se para como un guardia resistiendo, argumentando, cancelando el mismo decreto que pronuncias. Pero hay una ley superior y hay una palabra que elude al guardia. Pasa las discusiones y se planta en el suelo de tu subconsciente con poder irresistible. Una vez plantada, da fruto inmediatamente. He visto vidas transformadas de la noche a la mañana. He visto deudas disueltas, salud restaurada y provisión aparecer en menos de 24 horas cuando esta palabra fue pronunciada. Y hoy te mostraré cómo usarla por ti mismo. En esta enseñanza te llevaré paso a paso al secreto de esta palabra. Te mostraré por qué la mente resiste, por qué tus afirmaciones pasadas pueden haber fallado y cómo esta única palabra supera esa resistencia. Te daré historias de aquellos que la probaron, quienes hablaron la palabra con fe y vieron el milagro aparecer al día siguiente. Te mostraré cómo plantarla en el subconsciente, cómo regarla con fe y cómo protegerla hasta que la cosecha aparezca. Y antes de cerrar, te daré un decreto que puedes pronunciar esta noche, para que dentro de 24 horas puedas tener tu propia prueba de la ley. Quédate conmigo, porque el milagro que has estado esperando está más cerca de lo que piensas, y una palabra lo traerá a tu mano. Aquí hay algo que la mayoría de la gente pierde completamente. El mayor obstáculo para tu milagro no es la falta de dinero en tu bolso, ni la enfermedad en tu cuerpo, ni la montaña de deuda que te confronta. Es tu propia mente consciente. La mente consciente se sienta en la puerta como un guardia sospechoso, examinando cada palabra que pronuncias, cada oración que emites, cada afirmación que declares, y luego, cuestionando, resistiendo y cancelándola con duda, dices, soy rico. Y el guardia murmura de vuelta, pero las cuentas están sin pagar. Declaras, estoy sanado. Y el guardia se burla, pero todavía sientes dolor. Afirmas, está hecho. Y el guardia se mofa. No veo evidencia. Día tras día, la mente consciente se mantiene vigilante, bloqueando la entrada a tu subconsciente, el suelo fértil donde los milagros echan raíces. Hasta que entiendas este guardia, hasta que aprendas cómo eludirlo, tus palabras caen como semillas sobre piedra. Nunca se aferran, y te preguntas por qué nada crece. Las apuestas no podrían ser más altas porque el subconsciente nunca argumenta. Acepta lo que sea que se imprima en él, ya sea verdadero o falso, ya sea hablado en fe o en miedo. Si dices, siempre soy desafortunado, el subconsciente lo escribe y lo reproduce como tu vida. Si dices, siempre prospero, también lo registra y envía abundancia a tu camino. La mente consciente pretende ser tu protector, pero en verdad, a menudo, se convierte en tu carcelero, encerrándote en lo visible y negándose a dejar pasar lo invisible.
por eso puedes orar durante años y aún nada parece suceder. No es porque el cielo sea sordo, sino porque el guardia en la puerta ha detenido tus palabras de alcanzar el suelo del poder. Déjame contarte una historia. Un hombre una vez vivió con pavor de una enfermedad que solo había leído. Su mente consciente la ensayaba día y noche. Imaginaba los síntomas, hablaba de ella a menudo y la temía constantemente. Aunque la razón le decía que estaba sano, el subconsciente escuchó solo el registro de sus palabras e imágenes. Con el tiempo, la misma enfermedad que temía apareció en su cuerpo. El guardia en la puerta no lo había protegido. Lo había entregado directamente a la esclavitud que temía. Otra mujer reía y bromeaba durante años. Un día terminaré en la casa de los pobres. Pensaba que era inofensivo, hasta divertido, pero el subconsciente lo tomó como ley, y un día se encontró mirando la misma condición que había burlado. El guardia en la puerta había fielmente conducido sus palabras de miedo y broma directamente a la manifestación. ¿Ves el peligro? La mente consciente argumenta contra la fe, pero nunca argumenta contra el miedo. Cuestiona tus afirmaciones, pero nunca cuestiona tus quejas. Duda de tu oración, pero nunca duda de tu temor. Por eso tantos viven atados a la carencia, a la enfermedad, a la demora. Han dejado que el guardia decida qué entra, y el guardia favorece el miedo sobre la fe. Pero aquí están las buenas noticias. Hay una manera de eludir al guardia. Hay una palabra, simple pero poderosa, que pasa las discusiones, silencia las dudas y se planta directamente en el subconsciente, donde comienza a dar fruto de inmediato. Esta palabra engaña a la mente al silencio, y en ese silencio la semilla echa raíces. Cuando conoces esta palabra ya no estás a merced del guardia, eres el amo de la puerta. Entonces te pregunto, ¿estás listo para dejar de luchar con la razón? ¿Estás listo para eludir las interminables discusiones de la duda? ¿Estás listo para plantar una semilla que dará fruto dentro de 24 horas? Entonces, quédate conmigo porque te mostraré cómo el libro mayor subconsciente registra cada decreto y cómo esta única palabra escribe tu milagro en letras audaces que no pueden ser borradas. Ahora que ves la mente consciente como el guardia en la puerta, entremos en la tesorería que trata de proteger, porque el subconsciente es el libro mayor, el gran contable de la vida, y cada palabra que pronuncias está escrita allí con tinta. En la siguiente parte, te mostraré cómo funciona este libro mayor y por qué cada deuda y cada crédito de tu discurso debe ser pagado algún día. Lo que estoy a punto de decirte puede parecer simple, sin embargo es la raíz misma de toda demostración. La explicación de por qué algunas personas se elevan a la riqueza mientras otras se hunden en la carencia, por qué algunos son sanados mientras otros permanecen atados, por qué algunos caminan en libertad mientras otros tropiezan en cadenas. Es esto: la mente subconsciente es el gran contable de tu vida. Mantiene un libro mayor infalible de cada palabra que has pronunciado, cada pensamiento que has consentido, cada imagen que has entretenido, y paga en tu experiencia el saldo exacto de ese registro. No cuestiona si las palabras fueron dichas en broma o en serio, si el pensamiento fue una fantasía pasajera o una convicción profunda, si la imagen fue deseada o no deseada. Simplemente registra y obedece. Y lo que se registra debe ser expresado algún día, a menos que lo borres con un decreto más fuerte. Piensa en el registro fonográfico, cómo reproduce fielmente cada sonido, cada tos, cada risa, cada palabra. Pon la aguja sobre él
y el disco reproduce exactamente lo que fue grabado en su superficie. El subconsciente es tal registro, y tu vida es la música que reproduce. Si lo has impresionado con miedo, reproducirá miedo. Si lo has impresionado con fracaso, reproducirá fracaso. Si lo has impresionado con carencia, reproducirá carencia. Y con la misma seguridad, si lo impresionas con salud, reproducirá salud. Si lo impresionas con abundancia, reproducirá abundancia. Si lo impresionas con alegría, reproducirá alegría. El subconsciente es imparcial, sin emociones, sin preferencia. No elige la canción, solo reproduce lo que has grabado en sus surcos. Conocí a una mujer una vez que vino a mí con desesperación. ¿Por qué siempre encuentro desilusión?, gritó. ¿Por qué todo se vuelve contra mí? Mientras hablaba, escuché el viejo disco reproducirse. Se había contado esta historia una y otra vez hasta que había tallado un surco en su subconsciente. El contable había escrito desilusión, y así su vida solo podía pagar en desilusión. Le dije, debes romper el disco, debes borrar la vieja entrada y abrir una nueva cuenta. Declara en voz alta, ahora rompo y demolido cada registro falso en mi mente subconsciente. Regresan al montón de polvo de su nada nativa, porque vinieron de la nada y no tienen poder. Ahora hago nuevos y perfectos registros a través del Cristo dentro de mí. Registros de salud, riqueza, amor y perfecta autoexpresión. Ella obedeció, y pronto su vida giró como una rueda hacia nuevos caminos. La vieja música se detuvo, la nueva melodía comenzó, y se encontró caminando en el éxito y la alegría. Quizás tú también estés viviendo por un viejo registro, quizás la voz de un padre que una vez dijo, nunca tendrás éxito, todavía suena dentro de ti. Quizás el recuerdo de un fracaso todavía susurra, sucederá de nuevo. Quizás la historia que te cuentas cada vez que llega una cuenta, cada vez que se cierra una puerta, cada vez que un sueño vacila, está tallando el mismo surco más y más profundo. Pero óyeme, esos surcos no son eternos, pueden ser rotos, pueden ser destrozados, pueden ser reemplazados con registros nuevos y perfectos, porque el subconsciente, aunque fiel, también es obediente y siempre cederá a la impresión más fuerte. Así que comienza hoy a hablar solo lo que quieres registrado. No dejes que tu libro mayor subconsciente se llene con deudas de miedo, resentimientos, quejas y dudas. Llénalo con créditos de fe, bendiciones, acción de gracias y alabanza. Di en voz alta, estoy divinamente provisto, camino en abundancia. Cada necesidad mía es satisfecha ahora bajo gracia en formas perfectas. Escribe eso en el libro de tu subconsciente y pronto el balance se inclinará a tu favor. Porque la ley del libro mayor es cierta. Lo que hablas está escrito y lo que está escrito debe ser vivido algún día. Y ahora que entiendes el subconsciente como el gran libro mayor, registrando cada palabra y pagándola sin cuestionamiento, debemos ver cómo se hacen las impresiones en él. Porque no es la lógica lo que mueve al subconsciente, sino la imaginación. La mente puede argumentar durante horas, pero una sola imagen puede anular todo su razonamiento. En la siguiente parte, te mostraré cómo la imaginación impresiona al subconsciente más rápido que la lógica y cómo esta verdad es la razón misma por la que los milagros pueden aparecer en 24 horas. Aquí hay algo que la mayoría del mundo nunca ha aprendido, y porque nunca lo han aprendido, permanecen atados en ciclos de lucha y demora. Imaginan que sus vidas están dirigidas por la razón, por planes cuidadosos, por cálculos y argumentos, y sin embargo encuentran que la razón tan a menudo les falla. ¿Por qué?
porque el subconsciente no se mueve por la razón en absoluto, no es persuadido por el debate, no es influenciado por la lógica, no responde al análisis. El subconsciente es movido por la impresión, es gobernado por imágenes, por sentimientos, por las imágenes y emociones que permites asentarse en tu alma. Y aquí yace el gran secreto. Una sola impresión vívida cargada con emoción anulará 1000 palabras de razonamiento. La mente consciente puede argumentar todo el día, estoy seguro, pero si el subconsciente ha sido impresionado con una imagen de peligro, entonces el cuerpo temblará, el corazón se acelerará y la experiencia de peligro aparecerá. La mente consciente puede repetir 100 veces, soy próspero. Pero si el subconsciente está lleno de imágenes de carencia, entonces las puertas permanecerán cerradas y la provisión será retrasada. La impresión es más fuerte que el argumento. La imagen es más poderosa que las palabras habladas sin sentimiento. Por esto Jesús habló tan a menudo en parábolas. Sabía que una historia pinta una imagen, y una imagen impresiona más rápido que cualquier cadena de razonamiento. Cuando dijo, «El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo», no dio un argumento sino una imagen, y el subconsciente de cada oyente lo recibió. Cuando dijo, «Las murallas de Jericó cayeron con un grito», pintó una escena de triunfo, y esa imagen impresa en el corazón se convierte en un patrón para la victoria en la vida. Somos movidos no por la lógica, sino por la visión, y una vez que el subconsciente ha aceptado la visión, pone toda la maquinaria de la vida en movimiento para traerla a la forma. Recuerdo a una estudiante que vivía en miedo constante a la pobreza, aunque afirmaba diariamente, «Soy próspera». También se imaginaba a sí misma sin dinero, se imaginaba rechazada, se veía a sí misma pidiendo ayuda. Las afirmaciones eran solo palabras, las imágenes eran vívidas, y el subconsciente siempre obedece la impresión más fuerte. Su vida permanecía atada en carencia. Le dije, no solo digas las palabras, vete a ti misma caminando en abundancia. Imagina tu bolso lleno, tu hogar amueblado, tu cuerpo vestido en belleza. Siente la alegría de ello como si ya fuera así. Ella obedeció y pronto la marea cambió porque la imagen superó el argumento y el subconsciente tomó su nuevo comando. Este es el gran poder de la impresión. No espera, no se demora. Comienza de inmediato a reorganizar el mundo exterior para coincidir con la imagen interior. Por eso, los milagros pueden venir dentro de 24 horas. Una palabra hablada con sentimiento, cargada con fe, pinta una imagen vívida sobre el subconsciente, y el subconsciente la acepta como hecho. No dice esto no puede hacerse en tan poco tiempo, no argumenta sobre las probabilidades, simplemente actúa atrayendo hacia ti personas, circunstancias y oportunidades que cumplen la imagen que has impreso. Así que te pregunto, ¿qué imágenes estás llevando en tu alma? ¿Estás todavía ensayando imágenes de derrota, de enfermedad, de bolsos vacíos, de puertas cerradas? ¿O estás imprimiendo imágenes de victoria, de salud, de abundancia desbordante, de puertas abiertas de par en par? Recuerda esto, el subconsciente siempre está trabajando y siempre está trayendo lo que ha sido más vívidamente impreso en él. Llénalo con la imagen equivocada, y la cosecha equivocada aparecerá. Llénalo con la imagen correcta y los milagros se manifestarán rápidamente, a veces en un solo día. Por lo tanto, aprende a hablar no solo con tus labios, sino con tu imaginación. Cuando dices, estoy provisto, vete a ti mismo provisto. Cuando declaras, está hecho, siente la emoción de ello ya logrado. Cuando afirmas,
Mi milagro aparece ahora. Imagínalo en tu mano. Imagínate regocijándote en él. Imagina a otros maravillándose de él. Esa imagen pasará al guardia en la puerta, se deslizará directamente al subconsciente y pondrá la ley en movimiento. Y cuando eso suceda, nada en el cielo o la tierra puede prevenir que el milagro aparezca. Y ahora, habiendo visto cómo las impresiones anulan la lógica, llegamos al secreto de esta enseñanza, el truco de la palabra, porque hay una palabra, simple pero poderosa, que se planta como una impresión sobre el subconsciente sin resistencia, que lleva consigo la vibración de completación y que produce milagros dentro de 24 horas. Déjame ahora mostrarte cómo esta única palabra engaña a la mente al silencio y ordena a la ley entrar en acción. Esta siguiente parte lo cambió todo para mí. Y si la tomas en tu espíritu, lo cambiará todo para ti también. Hemos visto al guardia en la puerta, siempre sospechoso, siempre cuestionando, siempre argumentando contra la fe. Hemos visto el libro mayor del subconsciente, registrando fielmente lo que sea que se imprima en él. Hemos visto la ley de la impresión, que el subconsciente no es influenciado por el razonamiento, sino por imágenes y sentimientos. Y ahora te revelo el secreto que ata todo junto. Hay una palabra, simple y corta, que pasa al guardia, impresiona al subconsciente con finalidad y pone la ley en movimiento de inmediato. Engaña a la mente consciente al silencio, porque no tiene terreno sobre el cual argumentar que la palabra es está hecho. Cuando dices está hecho, terminas el argumento, cortas las preguntas, silencias al guardia. Porque, ¿qué puede decir la razón contra una cosa ya completada? Cuando dices seré provisto, el guardia argumenta, ¿pero cuándo? ¿Pero cómo? ¿Pero de dónde? Cuando dices seré sanado, el guardia murmura, pero el dolor todavía está aquí. Cuando dices un día mi sueño vendrá, el guardia se burla. Sin embargo, cuando declaras con audacia está hecho, el guardia cae en silencio, porque no tiene terreno sobre el cual pararse. El subconsciente acepta el decreto como hecho, y el universo se apresura a organizar la evidencia. Ese es el truco de la palabra. Elude los argumentos, planta la semilla como terminada y compele a la cosecha a aparecer. He usado esta palabra yo misma y he visto milagros desarrollarse dentro de 24 horas. Una mujer una vez vino a mí en angustia por una deuda que vencía al día siguiente. No tenía medios, ningún canal, ninguna esperanza a la vista. Le dije, no suplicaremos, no rogaremos, no esperaremos, declararemos, está hecho. El dinero viene ahora bajo gracia en formas perfectas. Ella lo repitió conmigo hasta que todo su ser sintió la vibración de completación. Esa noche durmió en paz por primera vez en semanas, y en la mañana, a través de canales que nunca podría haber imaginado, la suma exacta apareció. El guardia en la puerta había sido silenciado, el subconsciente había sido impresionado, y la ley había respondido sin demora. Otra estudiante anhelaba su trabajo correcto, pero cada esfuerzo parecía bloqueado. Seguía diciendo, espero que algo venga. Desearía saber qué hacer. Quizás un día encuentre mi lugar. Le dije, estás posponiendo tu bien con cada palabra. Esta noche, en lugar de esperar, di, está hecho. Mi trabajo perfecto ahora se manifiesta. Doy servicio perfecto por pago perfecto. Ella obedeció, y dentro de una semana la posición que había soñado se abrió para ella. No lo había forzado, lo había sellado. El truco de la palabra la había llevado más allá de la esperanza a la posesión. ¿Ves el poder de esto? La esperanza coloca tu bien siempre en el futuro. El miedo coloca tu mal siempre en el futuro.
pero la fe coloca tu bien en el presente. Y nada declara la fe tan perfectamente como está hecho. Por eso, Jesús, cuando su obra en la cruz estaba completa, gritó: «Consumado es». No. Espero que tenga éxito. No. Quizás sucederá, sino consumado es. Esa palabra resonó a través de la eternidad y selló la demostración para todo tiempo. Así que te pregunto, ¿cuál es la cosa que has estado persiguiendo, posponiendo, demorando, esperando, preocupándote? Esta noche, en lugar de desear, declara: está hecho. Habla con autoridad, habla con alegría, habla hasta que sientas la vibración de completación. Di: está hecho. Mis deudas están pagadas, está hecho. Mi cuerpo está completo, está hecho. Mi sueño se manifiesta, está hecho. Mi provisión fluye ahora. Y luego descansa sabiendo que la semilla ha sido plantada, la palabra ha sido registrada, la ley ha sido puesta en movimiento. La cosecha debe aparecer y puede aparecer dentro de 24 horas. Ahora que conoces el truco de la palabra y cómo silencia al guardia para plantar la semilla de fe, debes prepararte para recibir. Porque decir está hecho sin hacer espacio es como cavar ninguna zanja antes de la lluvia. La bendición caerá, pero ¿dónde fluirá? En la siguiente sección te mostraré la ley de expectativa, cómo actuar, cómo preparar, cómo crear los canales para que, cuando el milagro venga, tenga un lugar donde aterrizar. Aquí hay algo que la mayoría de la gente pierde completamente. Piensan que la fe es solo un asunto de palabras, un susurro y oración, una oración repetida una y otra vez. Pero la verdadera fe siempre es probada por la acción. La fe no está quieta, se mueve. La fe no es silenciosa, se prepara. La fe se comporta como si la cosa deseada ya estuviera aquí. Incluso cuando cada apariencia declara lo opuesto, cuando dices está hecho, debes entonces actuar como si estuviera hecho. De lo contrario, tus palabras están vacías y el subconsciente lo sabe. Hablar de completación, pero vivir como si todavía estuvieras esperando, es dividir tu casa contra sí misma, y una casa dividida no puede sostenerse. La ley no funcionará para el de doble mente, pero se apresurará para aquel cuya palabra y acción están en armonía. Una vez aconsejé a una mujer enfrentando lo que parecía una demanda imposible. Debía $3,000 de inmediato y no tenía ni un centavo con qué pagar. Sus labios temblaban cuando dijo: «Florence, creo que el espíritu es mi provisión». Sin embargo, toda su manera era de derrota. Le dije: «Entonces pruébalo, muestra con tu acción que crees». Ella jadeó, porque había esperado alguna fórmula oculta, no la simple demanda de fe en movimiento. Le dije: «Llévame a almorzar. Gasta desde el lugar de abundancia, no desde el lugar de carencia». Ella obedeció con miedo y temblor, pero obedeció. Y al día siguiente, un pariente que no había pensado en ella en años, proveyó la suma exacta. La fe había hablado la palabra, pero la fe también había actuado, y la acción abrió la puerta para que el milagro llegara. Este es el patrón que debes seguir. No solo digas está hecho, demuestra que está hecho. Pon la mesa antes de que la comida aparezca. Prepara la vestimenta antes de que se anuncie la boda. Escribe la nota de agradecimiento antes de que llegue el regalo. Cuando tomas el paso en fe, creas el canal para que lo invisible fluya a lo visible. El espíritu nunca dejará vacío un lugar preparado. El universo aborrece un vacío, y cuando actúas en expectativa, ese vacío debe ser llenado. Así que te pregunto, ¿cuál es tu acción de fe? ¿Qué simple hecho puedes tomar hoy que pruebe que crees la palabra que has hablado? No desprecies el acto pequeño porque es la señal de bengala que llama al milagro por el signo. Prepara el espacio.
pon tu vida en orden como si tu oración ya estuviera respondida. Porque lo está, y la ley se deleita en probarlo a aquel lo suficientemente audaz para actuar primero. Pero déjame advertirte, mientras la fe apresura la provisión, el miedo la retrasa. Muchos hablan las palabras correctas, incluso toman los primeros pasos, pero el miedo se arrastra de vuelta, ensayando el fracaso, imaginando el desastre y cavando zanjas para la calamidad en lugar de la bendición. En la siguiente parte, te mostraré por qué el miedo siempre retrasa y cómo puedes silenciarlo para que tu milagro fluya sin obstáculo. Esta siguiente verdad puede sonar extraña a los oídos de la razón, pero explica por qué tantas personas oran y preparan, y sin embargo su bien siempre parece demorarse en el camino. La fe es rápida, el miedo es lento, la fe despeja el canal, el miedo lo obstruye, la fe apresura el milagro a la visibilidad. El miedo arrastra sus pies y empuja la bendición a algún lejano mañana. La fe dice, está hecho y me regocijo ahora. El miedo susurra, pero ¿y si no sucede? ¿Y si falla? ¿Y si llega demasiado tarde? Y en el momento en que dejas que esos susurros echen raíces, la ley de la provisión vacila, porque nunca anulará tu creencia. El universo esperará tanto tiempo como insistas en la demora. Nunca forzará su abundancia sobre el alma que se aferra al miedo. Una vez, aconsejé a un hombre que clamó por una gran suma de dinero para cumplir con una obligación apremiante. Con sus labios dijo, «Creo que Dios es mi provisión». Pero miré a sus ojos y los vi llenos de pavor. Le pregunté qué pensamientos llenaban sus noches y admitió, «Toda la noche me imagino arruinado. Ensayo las palabras que diría si no puedo pagar. Imagino la vergüenza de ello, el colapso de mis asuntos». Y le dije, «¿No puedes ver? Estás preparándote para la calamidad, estás cavando zanjas para el desastre en lugar de la provisión. El Espíritu no puede llenar tales zanjas con bendición, porque han sido marcadas para la ruina». Hasta que borró esos ensayos internos y los reemplazó con visiones de triunfo, su provisión fue retrasada. La ley no le estaba negando. Simplemente estaba esperando que dejara de exigir desastre. El miedo usa muchas máscaras. Se llama a sí mismo prudencia, preparación, previsión. Una mujer dice, «Debo ahorrar para un día lluvioso», y ya ha invitado la tormenta. Un hombre dice, «Debo apartar algo en caso de enfermedad», y ya ha abierto la puerta para que la enfermedad entre. Estas no son provisiones sabias, son profecías temerosas, y el subconsciente, siempre fiel, tomará la profecía y la hará realidad. Cuando llega la tormenta, cuando llega la enfermedad, suspiran. Sabía que sucedería, sí, lo sabían, y al saberlo, lo crearon. Así que te digo, el miedo retrasa porque crea su propia cosecha falsa, y el alma no puede cosechar tanto miedo como fe al mismo tiempo. Uno debe ser desarraigado para que el otro florezca. Comienza hoy a echar fuera el miedo tan pronto como susurre. Reemplázalo de inmediato con fe. Si el miedo dice, «No tendrás suficiente», declara, «Mi provisión es interminable, mi bolso está lleno, mi milagro aparece ahora». Si el miedo dice, «¿Y si la respuesta es demasiado tarde?», declara, «Dios nunca es demasiado tarde, nunca demasiado temprano, sino siempre a tiempo». Si el miedo dice que fallará, declara, «Está hecho, está terminado, no puede fallar». Habla hasta que la vibración de la fe ahogue el murmullo del miedo. Recuerda esto. El subconsciente es impresionable, no razonable. Aceptará cualquier imagen que sea más vívida, cualquier palabra que se repita más a menudo, cualquier emoción que se sienta más profundamente. Si el miedo lo impresiona,
El miedo retrasa el bien. Si la fe lo impresiona, la fe apresura el bien. Tienes la elección momento a momento, palabra por palabra, imagen por imagen. ¿Prepararás para el desastre o prepararás para la demostración? ¿Ensayarás la derrota o ensayarás la victoria? ¿Cavarás zanjas superficiales de duda o zanjas profundas de expectativa? Elige la fe. Echa fuera el miedo. Declara que tu bien está aquí, que tu milagro ya está logrado, que tu bendición ya es visible. El universo responderá rápidamente porque la ley siempre se apresura al llamado de la fe y siempre espera en silencio cuando el miedo tiene la palabra. Y ahora miremos al gran multiplicador de la fe. La fuerza que no solo apresura la provisión, sino que la multiplica más allá de toda medida. Gratitud. La gratitud convierte lo poco en mucho, los pocos dólares en miles, la semilla en la cosecha. En la siguiente parte, te mostraré por qué la acción de gracias hablada por adelantado es el camino más rápido a los milagros y cómo usarla para ver resultados en un solo día. Aquí hay algo que la mayoría de la gente pasa por alto, y porque lo pasan por alto, luchan durante años con bolsos vacíos y oraciones sin respuesta. Imaginan que la gratitud es solo una respuesta educada después de que la bendición ha llegado. Piensan que pertenece al final de la comida, no antes de que la mesa esté puesta. Pero la verdadera gratitud no es una reacción, es una creación. La gratitud es la voz de la fe, la prueba viviente de que crees que tu oración ya está respondida, tu cosecha ya está madura, tu milagro ya está en tu mano. Y la ley no puede resistir la gratitud, porque la gratitud es alegría hecha audible, y la alegría es la vibración más alta de la fe. En el momento en que das gracias por adelantado, has declarado al universo: ya veo mi bien, ya siento mi provisión, ya poseo mi milagro. Esa declaración multiplica lo que tienes hasta que crece más allá de toda medida. Una vez aconsejé a una mujer que solo tenía $8 a su nombre. Su rostro estaba nublado con miedo cuando preguntó: ¿qué puedo hacer con esto? Le dije: no lo maldigas, no lo desprecies, no lo llames poco, bendícelo, agradece a Dios por ello como si fueran miles, véelo atrayendo hacia sí riquezas de todos lados. Di en voz alta: bendigo este dinero y se multiplica, está divinamente magnetizado, llena mi bolso hasta desbordar bajo gracia en formas perfectas. Ella obedeció y en días canales inesperados se abrieron y recibió miles de dólares. Los 8 se habían multiplicado en abundancia no por aritmética, sino por gratitud. ¿Ves el principio? Lo que bendices aumenta, lo que maldices disminuye. Si te quejas por tu dinero llamándolo nunca suficiente, se encogerá en tus manos. Si lo bendices, agradeciendo a Dios por ello como si ya estuviera multiplicado, se expandirá hasta que te asombre. Lo mismo es cierto para tu trabajo, tu cuerpo, tus relaciones, tus oportunidades. Bendícelos y florecerán. Maldícelos y se marchitarán. La ley es exacta. La gratitud es el imán del aumento, la queja el veneno de la disminución. Piensa en la historia de Jesús alimentando a los 5,000. No miró los panes y peces y dijo: esto no es suficiente. Los levantó al cielo y dio gracias, y los panes se multiplicaron y los peces aumentaron hasta que hubo más que suficiente para todos con canastas sobrantes. El patrón es eterno. Da gracias por lo poco y lo poco se vuelve mucho. Rehúsa dar gracias y lo mucho se vuelve poco. Así que te pregunto, ¿qué estás diciendo sobre lo que tienes hoy? ¿Estás suspirando por tu saldo bancario diciendo esto es nada? ¿O lo estás bendiciendo diciendo agradezco a Dios por este dinero? Está lleno, repleto y desbordante de provisión.
¿Se está multiplicando incluso ahora? ¿Estás gruñendo por tu hogar, tu trabajo, tu cuerpo? ¿O los estás bendiciendo, diciendo, me regocijo en este hogar, en este trabajo, en este cuerpo, y doy gracias por el bien mayor que ya está en camino? Tu gratitud o tu queja decide si tu provisión se multiplica o disminuye. Comienza hoy a hacer de la gratitud tu lenguaje constante. Háblala en la mañana, háblala en la noche, háblala cuando el miedo trate de susurrar carencia. Agradece a Dios antes de que la bendición aparezca, y la bendición vendrá corriendo a encontrar tu acción de gracias, porque la gratitud multiplica rápidamente y aquellos que la practican viven en aumento continuo. Y ahora te daré un ejemplo viviente de este principio en acción. La historia de una mujer que compró mantas para un apartamento que aún no tenía. El mundo se burló de ella por su tontería, pero la gratitud y la expectativa convirtieron sus mantas en la prueba de su milagro. Déjame contarte su historia ahora. Lo que estoy a punto de compartir puede sonar tonto a la mente razonadora, pero es el corazón mismo de la expectativa en acción. La fe siempre es extravagante para aquellos que viven por las apariencias, porque la fe se prepara por adelantado incluso cuando no hay ni una pizca de evidencia visible. La fe cava la zanja antes de que haya una nube en el cielo. La fe pone la mesa antes de que la comida esté cocinada. La fe prepara el vestido antes de que la invitación haya llegado. Y aquí está la historia de una mujer que probó esta ley a través de algo tan simple como un par de mantas. Fue en una temporada cuando los apartamentos en Nueva York eran escasos, cuando cada edificio tenía una lista de espera y cientos clamaban por una sola habitación. Esta mujer anhelaba su apartamento correcto, pero todas las voces a su alrededor decían que era imposible. Sus amigos sacudieron sus cabezas y dijeron, «Nunca encontrarás uno, debes poner tus muebles en almacenamiento y rendirte». Ella se negó a aceptar su veredicto. Dijo, «No necesitan compadecerse de mí, estoy divinamente guiada. Mi apartamento ya está preparado para mí y lo tendré en formas perfectas. Ella vino a mí para tratamiento y yo hablé la palabra sobre ella. Espíritu infinito, abre el camino para el apartamento correcto. Es suyo ahora bajo gracia y en formas perfectas». Poco después, se sintió fuertemente impresionada para comprar mantas. De inmediato el miedo susurró, «No seas tonta, puede que nunca consigas un apartamento, y entonces las mantas se burlarán de ti». Pero ella atrapó la mentira y respondió con fe, «Probaré mi expectativa comprando las mantas, mostraré al cielo que estoy lista». Y así las compró con alegría, vendiéndolas, agradeciendo a Dios por la cama que ya las estaba esperando. No mucho después, el apartamento mismo que deseaba apareció, aunque había más de 200 solicitantes para él. Contra todas las probabilidades, le fue dado a ella. Y cuando puso esas mantas en su nueva cama, supo que eran más que cobertores, eran símbolos, eran su zanja cavada antes de la lluvia, eran su fe hecha visible, eran su milagro en tela y color, la prueba de que se había atrevido a prepararse antes de que pudiera ver. ¿Ves la lección? Las mantas no fueron casualidad, fueron profecía. Declararon más fuerte que cualquier palabra. Creo, espero, estoy lista. Y el universo nunca deja tal preparación vacía. El espíritu se apresuró a llenar el espacio que ella había hecho, y su demostración fue perfecta. Así que te pregunto ahora, ¿cuál es tu manta? ¿Cuál es la cosa que puedes hacer hoy, aunque parezca tonta al mundo? ¿Qué probará que esperas tu milagro? ¿Es poner un lugar en la mesa para el invitado que sabes que llegará? ¿Es despejar un estante para la abundancia que sabes que viene?
Es empacar tu bolsa para el viaje que sabes que está pagado. Cualquier cosa que sea, hazlo con alegría. Hazlo con acción de gracias. Hazlo como si ya estuvieras en el apartamento de tus sueños, porque cuando actúas en fe, la provisión debe seguir. Y así como las mantas prepararon un hogar, así también un baúl simple preparó a un hombre para un viaje a través del mar. Para la razón parecía locura, pero para la fe era la profecía más clara. Déjame contarte ahora cómo un hombre compró un baúl antes de que tuviera un boleto y cómo ese baúl lo llevó directamente a su demostración. Ahora déjame darte otro testigo de la misma ley, una historia tan vívida que vivirá en tu memoria mucho después de que estas palabras terminen. Es la historia de un hombre cuyo corazón anhelaba viajar al extranjero, caminar calles extranjeras, ver tierras distantes, llenar su alma con nuevos horizontes. Sin embargo, para toda apariencia, tal sueño era imposible. No tenía dinero para un boleto, ningún amigo que lo patrocinara, ningún plan claro de cómo podría cruzar el mar. La razón se burlaba de él, diciéndole que se conformara con lo que tenía, que olvidara el viaje, que se quedara en casa. Pero la fe susurró un mensaje diferente. Prepárate porque tu viaje ya está arreglado. Actúa como si estuviera hecho. Así que el hombre hizo algo que el mundo llamó tonto. Salió y compró un baúl. No un viejo baúl golpeado que hablaba de resignación, sino un baúl nuevo y espléndido, brillante y audaz, con una banda roja rodeándolo como la faja de un soldado victorioso. Cuando sus amigos lo vieron, se rieron. Dijeron, ¡qué locura! No tienes boleto, ningún viaje planeado, ningún medio para viajar. ¿Por qué desperdiciar tu dinero en un baúl? Pero él sonrió y no dijo nada, porque sabía lo que ellos no sabían, que el baúl no era una compra de vanidad, sino un acto de profecía. El baúl era su manta, su zanja cavada antes de la lluvia. Era la prueba de su expectativa, el signo visible de su decreto invisible. Día tras día, mientras miraba el baúl, su imaginación se volvía vívida. Se veía a sí mismo parado en la cubierta del barco, el aire salado en su rostro, el sonido de las gaviotas en sus oídos. Se veía llegando a puertos extranjeros, abriendo su baúl en una habitación lejos de casa, desempacándolo con alegría. Y mientras estas impresiones llenaban su subconsciente, la ley entró en movimiento. El libro mayor registró: este hombre está viajando al extranjero. El universo se reorganizó para cumplir la visión, y pronto, tan rápidamente como la noche sigue al día, la provisión apareció. Un canal se abrió, el dinero fue provisto, el boleto fue comprado, y el viaje se convirtió en un hecho. El baúl, una vez burlado como locura, fue vindicado como profecía. ¿Ves el principio? El baúl no fue una apuesta, fue un decreto. Fue el signo externo de una fe interna. Al comprarlo, probó que creía. Al prepararse para el viaje, compelió al viaje a aparecer, porque el universo nunca deja vacío un lugar preparado. En el momento en que actúas en fe, el cielo comienza a llenar el vacío. Así que te pregunto ahora, ¿qué baúl debes comprar? ¿Qué acto de fe debes tomar? Aunque la razón se burle y los amigos se burlen, ¿es la compra de una herramienta para el negocio que sabes que vendrá? ¿Es la preparación de una habitación para el invitado que sabes que llegará? ¿Es apartar ropa para la vida que sabes que es tuya? Cualquier cosa que sea, hazlo audazmente, hazlo con alegría, hazlo sin miedo, porque no es locura, es profecía. Y tan seguro como el baúl llevó a ese hombre a tierras extranjeras, así tu acto de expectativa te llevará a tu milagro. Ahora hemos visto cómo la fe prepara, cómo la gratitud multiplica,
cómo la expectativa hace espacio para la provisión. Pero todavía hay momentos cuando la gente actúa, prepara, bendice y espera, y sin embargo su bien no viene. ¿Por qué? Porque muros invisibles bloquean el flujo, muros de resentimiento, de miedo, de viejos registros tocando la misma vieja melodía. En la siguiente sección te mostraré cómo romper esos muros ocultos para que nada se interponga entre tú y el milagro que ya es tuyo. Aquí hay una verdad que penetra más profundo de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Muchas almas han hablado las palabras correctas, preparado en fe, bendecido su pequeña provisión, incluso tomado pasos de expectativa, y todavía encuentran su milagro retrasado. Cavan la zanja, pero la lluvia no viene. Compran las mantas, pero el apartamento permanece fuera de alcance. Ponen el baúl en la esquina, pero ningún barco aparece en el horizonte. Y gritan: ¿por qué, cuando he hecho todo lo que sé, nada se mueve? La respuesta a menudo es esta: el resentimiento ha construido un muro y ningún bien puede fluir a través de él. El resentimiento es un veneno del alma, una toxina que se filtra en cada canal, endurece el corazón, nubla la visión y bloquea la ley de hacer su trabajo perfecto. No puedes bendecir mientras maldices en secreto. No puedes recibir mientras envidias la porción de otro. No puedes caminar en libertad mientras arrastras cadenas de amargura. Conocí a una mujer que envidiaba el regalo que su amiga había recibido. Exteriormente sonreía y decía todas las palabras correctas, pero interiormente gritaba: ¿por qué debería ella tenerlo y no yo? Y así, aunque oraba y afirmaba y esperaba, su propio bien fue excluido por su propio resentimiento. Le di una afirmación simple para disolver el veneno: lo que Dios ha hecho por otros, ahora lo hace por mí y más. No hay competencia en la mente divina. Mi bendición está asegurada. Mi provisión es segura y nada puede quitármela. Ella lo habló una y otra vez hasta que la amargura se derritió, hasta que pudo bendecir la prosperidad de su amiga como si fuera la suya propia. Y cuando el muro se fue, su propio bien entró a raudales y recibió no solo lo que había envidiado, sino algo mayor. La ley respondió de inmediato, porque había estado esperando solo su perdón. El resentimiento toma muchas formas. Puede aparecer como envidia de la riqueza de un vecino, o amargura hacia un miembro de la familia, o una queja contra un empleador, o incluso un resentimiento silencioso contra la vida misma. Puedes decir que no es nada, apenas pienso en ello. Pero el subconsciente piensa en ello constantemente y construye el muro más alto cada día, hasta que perdones completamente, hasta que puedas liberar a la persona, la memoria, el dolor y bendecirlo en las manos de Dios. Tu bien permanece fuera de la puerta. Así que déjame preguntarte: ¿a quién estás resintiendo? ¿Quién surge en tu mente con una punzada, con amargura, con envidia? ¿Hay un rostro que oscurece tu pensamiento, una memoria que cierra tu corazón? Ese es tu muro de Jericó, y hasta que caiga, no puedes pasar a tu tierra prometida, pero aquí está el remedio. El perdón es la dinamita que desmenuza el resentimiento. La bendición es el grito que derriba el muro. Habla en voz alta: perdono total y libremente a todos. Los libero y los dejo ir. Los bendigo en su bien más alto. Lo que Dios ha hecho por otros, ahora lo hace por mí y más. Dilo hasta que tu corazón se ablande, hasta que puedas realmente bendecir donde una vez envidiaste. Cuando eso suceda, el muro se agrietará, las piedras caerán y el canal fluirá de nuevo. No te aferres al resentimiento. No lastima a nadie tanto como te lastima a ti.
Aquel a quien envidias puede estar durmiendo pacíficamente mientras tú te revuelcas en amargura. Aquel a quien resientes puede estar prosperando mientras tú permaneces en carencia. Libéralos, perdónalos, bendícelos, porque la ley de la vida es generosa y tu porción está asegurada. Nadie puede robarte lo que es tuyo por derecho divino, y nada que envidies puede ser retenido una vez que hayas despejado el muro del resentimiento. Y sin embargo, el resentimiento no es el único muro. Hay otro más oscuro todavía que mantiene a innumerables almas en esclavitud: el muro del miedo. El miedo es simplemente fe volteada al revés, fe en el mal en lugar del bien, fe en el desastre en lugar de la liberación. En la siguiente parte te mostraré cómo el miedo se convierte en una fortaleza de demora y cómo derribarlo para que los milagros puedan fluir libremente. Esta siguiente verdad puede sonar severa, pero es la ley. El miedo no es solo debilidad, el miedo es fe. Es fe volteada al revés, fe mal aplicada, fe en el poder del mal en lugar de la certeza del bien. El miedo es una creencia en el desastre, y la creencia de cualquier tipo es creativa. La misma ley que trae abundancia a quien cree en la abundancia, trae calamidad a quien cree en la calamidad. Al subconsciente no le importa si tu fe es brillante u oscura. Solo sabe traer lo que ha sido impreso en él. Por eso el miedo es tan mortal, porque pinta imágenes más vívidas que la lógica, y esas imágenes se alojan en el subconsciente como semillas que no pueden evitar brotar. Un hombre puede afirmar riqueza 100 veces con sus labios, pero si en su corazón imagina pobreza y habla constantemente de ruina, el subconsciente obedecerá la impresión más fuerte, y su vida pagará en carencia. Conocí a un hombre que vivía con pavor de una enfermedad rara. Estudió sus síntomas, habló de ella a sus amigos, temió cada dolor como si fuera el comienzo. Aunque la razón le decía que era absurdo, aunque las probabilidades estaban en su contra, el subconsciente escuchó solo sus imágenes de enfermedad, su ensayo constante de dolencia. Con el tiempo atrajo la condición misma que temía y lo llevó a su tumba. Había creído más en la enfermedad que en la salud, más en la pérdida que en la vida. Y la ley, imparcial y exacta, le trajo la cosecha de su miedo. Otro estudiante mío era un preocupado habitual. Confesó: Florence, no puedo evitar esperar lo peor. Vivo como si el desastre estuviera a la vuelta de la esquina. Le di una frase simple: ¿por qué preocuparse? Probablemente nunca sucederá. Se rió de la ligereza de ello, pero lo repitió fielmente cada vez que el miedo surgía. El humor en ello rompió el hechizo, y poco a poco el hábito del miedo se disolvió. Pronto sus asuntos se enderezaron, su salud mejoró, y se encontró viviendo en paz. La ley no había cambiado. Él había cambiado la dirección de su fe. El miedo a menudo se disfraza como sabiduría. Una mujer dice: debo ahorrar para la enfermedad, y ya ha tallado el canal para que la enfermedad fluya. Un hombre dice: debo estar listo para lo peor, y lo peor viene corriendo a su puerta. Estas no son precauciones, son profecías, y el subconsciente, fiel contable que es, las registra como órdenes a ser cumplidas. Entonces, cuando llega el problema, el temeroso suspira: lo sabía, nunca dándose cuenta de que su saber fue su deshacimiento. Así que te pregunto ahora: ¿qué estás temiendo? ¿Qué imágenes entretienes en las cámaras secretas de tu corazón? ¿Te imaginas enfermo, arruinado, abandonado, derrotado? ¿Ensayas las palabras que dirás cuando el fracaso golpee? ¿Planeas tus excusas por adelantado? Si es así, estás plantando semillas de calamidad, y el subconsciente ya está trabajando para traerlas a la forma.
Échalas fuera ahora. Reemplaza cada imagen oscura con una visión de luz. Declara en voz alta: camino en la luz de la protección divina. Ningún mal puede caerme, ninguna pérdida puede tocarme, ninguna demora puede atarme. Dios es mi escudo, mi fortaleza, mi provisión, y estoy a salvo. Háblalo hasta que tu corazón esté calmado, hasta que el miedo se disuelva, hasta que te sientas parado en tierra sólida. Porque recuerda esto, el miedo demora porque crea su propia cosecha falsa, y no puedes cosechar tanto miedo como fe a la vez. Debes elegir cuál plantarás, y cualquier semilla que plantes seguramente dará fruto. Elige la fe, elige la vida, elige la abundancia, porque el miedo es fe en el mal, pero la verdadera fe es confianza en el bien eterno, y el bien siempre es más fuerte. Pero incluso cuando el resentimiento se disuelve y el miedo es echado fuera, puede todavía permanecer otro muro, una vieja canción tocando sin cesar en el fondo, un registro de fracaso, un surco cortado tan profundo en el subconsciente que se repite, sin importar qué nuevas palabras se hablen. En la siguiente parte, te mostraré cómo destruir esos viejos registros y escribir nuevos, para que tu vida pueda cantar una nueva canción de victoria. Ahora, hablemos de otro muro, uno que no se esconde en la amargura abierta del resentimiento, ni en la sombra temblorosa del miedo, sino en los surcos silenciosos de la memoria misma. Este muro está hecho de viejos registros, viejos patrones, viejas historias impresas sobre el subconsciente y reproducidas en la vida una y otra vez como una aguja de fonógrafo atascada en el mismo estribillo triste. Muchos se preguntan por qué incluso después de afirmar nuevas verdades, todavía parecen repetir las viejas experiencias, nuevos trabajos que colapsan como los viejos, nuevas relaciones que se agrían de la misma manera, nuevas empresas que fallan en el mismo patrón. Es porque el subconsciente todavía lleva los viejos registros grabados tan profundamente que ahogan la nueva canción. Y hasta que esos registros sean destrozados, el pasado continuará reproduciéndose como el presente. El subconsciente es fiel, pero no es creativo por sí mismo. No elige qué tocar. Solo repite lo que ha sido registrado. Si en la infancia te dijeron una y otra vez, nunca tienes éxito. Esa frase puede todavía girar dentro de ti hoy, reproduciéndose en tus asuntos. Si a menudo dijiste en broma, probablemente terminaré pobre. Ese registro puede todavía estar zumbando en el fondo, creando escenas de carencia. Si una vez sufriste derrota y la ensayaste en pensamiento y discurso, el surco puede todavía estar cortado y la misma derrota puede surgir una y otra vez hasta que el registro sea destrozado. La canción no puede cambiar. Pero aquí están las buenas noticias. Ningún registro es eterno. Cada impresión falsa puede ser rota. Cada surco falso puede ser destrozado. La palabra hablada es el martillo y la fe es la fuerza que lo balancea. Doy a mis estudiantes este decreto. Ahora destrozo y demolido cada registro falso en mi mente subconsciente. Regresan al montón de polvo de su nada nativa, porque vinieron de la nada y no tienen poder. Ahora hago registros nuevos y perfectos a través del Cristo dentro de mí, registros de salud, riqueza, amor y perfecta autoexpresión. Cuando esto se habla en voz alta, no una vez, sino persistentemente con convicción y alegría, los viejos surcos comienzan a desmoronarse. Los viejos registros se destrozan y el subconsciente recibe una nueva canción. Recuerdo a una estudiante que vino a mí llorando diciendo: cada vez que intento prosperar, pierdo lo que gano. Cada nueva puerta que se abre pronto se cierra. Le dije:
Estás viviendo por un viejo registro de pérdida. Rómpelo ahora con tu palabra. Ella obedeció, hablando el decreto diariamente, y en semanas sus asuntos cambiaron. Las oportunidades permanecieron abiertas, el dinero permaneció, y su vida comenzó a cantar una nueva melodía de permanencia y abundancia. El viejo registro había sido destrozado y uno nuevo escrito. Así que te pregunto, ¿qué registros todavía están girando en tu vida? ¿Escuchas el débil estribillo del fracaso, la melodía inquietante de la enfermedad, la canción recurrente de la demora? Entonces habla el decreto ahora. Destroza el registro. No dejes que los surcos de ayer dicten la canción de mañana. Declara en voz alta que cada registro falso está roto, borrado, devuelto al polvo, y que nuevos registros de alegría, salud y riqueza están siendo escritos por tu palabra. El subconsciente obedecerá, porque siempre cede a la impresión más fuerte, y la impresión más fuerte es siempre la palabra hablada de fe. Y recuerda esto, una vez que los viejos registros son destrozados, llena el silencio de inmediato con nueva música. No dejes los surcos vacíos, porque solo invitarán la vieja canción de regreso. Habla tus nuevas afirmaciones, canta tus nuevos decretos. Deja que tu vida se llene con palabras de victoria hasta que el subconsciente esté saturado con la melodía del éxito, porque el muro de viejos registros puede de hecho ser roto, y cuando lo es, el camino está despejado para que los milagros fluyan sin obstáculo. Y ahora, después de que el resentimiento ha sido disuelto, el miedo echado fuera y los viejos registros destrozados, queda un acto final para derribar los muros completamente, el grito de triunfo, porque hay momentos cuando las afirmaciones silenciosas no servirán, cuando el muro es grueso y obstinado y debe ser sacudido por el trueno de una voz que proclama victoria antes de que sea vista. En la siguiente parte, te mostraré el poder del grito triunfante y cómo trae milagros corriendo a la vista. Ahora, llegamos al acto climático que rompe las últimas defensas de la carencia, el golpe final que envía cada fortaleza de demora desmoronándose en polvo. Es el grito de triunfo. Muchas almas hablan sus afirmaciones silenciosamente, y eso tiene su lugar. Porque hay estaciones cuando un susurro lleva poder, pero también hay estaciones cuando el muro es demasiado grueso, demasiado antiguo, demasiado obstinado para ceder a palabras suaves, y entonces el decreto debe ser tronado. El alma debe levantar su voz en un grito de victoria tan poderoso que sacuda los cimientos mismos del obstáculo. Esto no es gritar en desesperación, no lamentar en miedo, sino proclamar en alegría que la batalla ya está ganada, que el bien ya está aquí, que el milagro ya está logrado. Es el grito de triunfo que derriba a Jericó, el grito que envía muros estrellándose planos, el grito que silencia la duda e inaugura la victoria. La Biblia nos dice que los israelitas marcharon alrededor de Jericó una vez cada día durante 6 días, y en el séptimo día lo rodearon 7 veces. Entonces, al sonido de la trompeta, levantaron un gran grito y los muros cayeron planos. ¿Por qué un grito? Porque el muro simbolizaba las condiciones endurecidas de la vida, los obstáculos obstinados que el razonamiento y el esfuerzo no pueden mover. Solo la vibración de la fe liberada con fuerza y alegría podía destrozarlo. Esa historia no es historia antigua, es un patrón viviente. Cada Jericó en tu vida, cada deuda, cada enfermedad, cada puerta cerrada, cada larga demora caerá cuando levantes tu voz en el grito de triunfo. Recuerdo a una mujer que vino a mí agobiada por obstáculos sin fin.
Cada vez que se movía hacia adelante, algo bloqueaba su camino. Afirmaba, se preparaba, daba gracias, pero aún los muros permanecían altos. Al fin le dije: «Estás susurrando cuando deberías estar gritando. Declara en voz alta: los muros de carencia y demora ahora se desmoronan. Y entro a mi tierra prometida bajo gracia, en formas perfectas. No lo murmures. Grítalo hasta que tus huesos mismos vibren con el poder de ello». Ella obedeció. Se paró en su habitación, levantó su voz y gritó hasta que los muros parecían temblar. Dentro de días, los obstáculos desaparecieron, los canales se abrieron y las oportunidades fluyeron hacia ella en abundancia. Su grito de triunfo había roto el hechizo y su bien entró precipitadamente. ¿Por qué el grito lleva tal poder? Porque es la prueba definitiva de la fe. Regocijarse antes de ver la respuesta es probar que sabes que la respuesta ya está aquí. Reír antes de que los muros hayan caído es mostrar que confías en que ya son polvo. El universo responde a tal certeza con obediencia rápida. El grito eleva tu vibración a la alegría. Y la alegría es el imán que atrae milagros instantáneamente. Así que te pregunto ahora, ¿qué muros de Jericó se alzan ante ti? ¿Qué deudas se levantan como fortalezas? ¿Qué demoras se alzan como barreras de piedra? No las rodees para siempre en silencio. Levanta tu voz. Grita tu decreto. Proclama con alegría. Los muros de carencia y demora ahora se desmoronan. Camino hacia mi tierra prometida bajo gracia y en formas perfectas. Grítalo hasta que todo tu ser se estremezca con la victoria, hasta que veas en tu mente los muros agrietándose, las piedras cayendo, el polvo levantándose, y pronto lo verás con tus ojos, porque la ley nunca falla al alma triunfante. Y ahora, con los muros caídos y la tierra abierta, una nueva pregunta surge. ¿Cómo sabrás qué camino tomar, qué puerta entrar, qué paso elegir? La razón argumentará, la lógica confundirá. Pero hay un guía superior, una brújula que nunca yerra. Es la voz pequeña y quieta de la intuición, el susurro divino dentro que siempre conduce directo a tu bien. En la siguiente sección te mostraré cómo escuchar esta voz, cómo confiar en ella y cómo dejarla guiarte a milagros en 24 horas. Ahora que los muros han caído, la tierra yace ancha ante ti. Las oportunidades aparecen como caminos abiertos. Y sin embargo, con tantos caminos, la pregunta surge: ¿dónde caminaré? En tal momento, la mayoría se vuelve a la razón, a la lógica, a los cálculos cuidadosos de la mente consciente. Pero déjame decirte, la razón solo puede guiarte por el mapa de ayer. Solo puede medir por lo que ha sido, no por lo que está llegando a ser. La razón ve obstáculos donde la fe ve caminos, y si te apoyas solo en la razón, circularás en desvíos y demoras. Lo que necesitas ahora es una brújula superior, una voz que nunca yerra, un guía que conoce el camino antes de que el camino siquiera aparezca. Esa voz es la intuición, la voz pequeña y quieta del espíritu dentro de ti. La intuición no grita, susurra, no argumenta, sabe. No te mostrará todo el viaje a la vez, pero siempre te mostrará el siguiente paso. Y cuando obedeces, el siguiente paso aparece y el siguiente, hasta que de repente estás parado en el lugar de tu milagro y miras atrás para ver cuán perfectamente fuiste guiado. He visto hombres razonarse a sí mismos hacia la ruina, y los he visto obedecer la intuición hacia la prosperidad. He visto mujeres retrasar sus bendiciones durante años cuestionando la voz. Y las he visto caminar directamente hacia la abundancia cuando se atrevieron a seguirla sin vacilación.
Había una vez un hombre de negocios cuyos asuntos estaban enredados en dificultad. Había ido al banco a buscar un préstamo, pero su solicitud fue negada. Decepcionado, se alejó, razonando que el asunto estaba terminado. Sin embargo, mientras salía a la calle, una voz tranquila dentro de él dijo: «Regresa». Su razón protestó: «¿Por qué regresar? Ya han dicho que no». Pero la voz interior repitió firme y gentil: «Regresa ahora». Al fin, contra su propia lógica, obedeció. Cuando volvió a entrar, descubrió que en el momento mismo en que se había alejado, nuevas instrucciones habían llegado y el préstamo fue otorgado sin demora. Si hubiera confiado en la razón, habría perdido su provisión. Al confiar en la intuición, caminó directo a su demostración. ¿Ves la diferencia? La razón siempre preguntará: ¿por qué? La intuición simplemente dice por aquí. La razón exige evidencia. La intuición ya conoce el fin desde el principio. La razón vacila. La intuición es cierta. Por eso el profeta dijo: «Tus oídos oirán una palabra detrás de ti, diciendo: Este es el camino, camina en él». No es el clamor de las voces del mundo, sino la certeza tranquila dentro que lleva a tu milagro. Así que te pregunto ahora, ¿estás escuchando? ¿Te calmas lo suficiente para escuchar ese empujón gentil, ese saber repentino, ese susurro en el silencio? ¿O estás dejando que la razón lo ahogue con argumentos, dudas y miedos? Comienza hoy a cultivar el oído de la intuición. Cada mañana declara: «Soy divinamente sensible a mis guías intuitivos, los sigo sin vacilación, porque son la voz de Dios guiando mi camino». Dilo hasta que te sientas sintonizado con el susurro dentro, y pronto encontrarás tus pasos guiados con tal precisión que te maravillarás. Conocerás a la persona correcta en el momento correcto. Tomarás el giro correcto en el momento correcto. Te encontrarás en el lugar correcto como por accidente. Pero no será accidente. Será obediencia a la voz pequeña y quieta, la brújula que nunca yerra. Y sin embargo, no es suficiente escuchar la voz. Debes obedecerla. Muchos escuchan, pero pocos siguen. Demoran, argumentan, resisten, y así pierden su milagro. En la siguiente parte, te mostraré cómo la obediencia rápida abre puertas que ningún hombre puede cerrar y cómo cada acto de cumplimiento multiplica tus bendiciones. Es una cosa escuchar la voz pequeña y quieta y otra muy diferente obedecerla. Muchas almas me confiesan que sienten el empujón, sienten el susurro, saben en sus corazones lo que debe hacerse y sin embargo demoran, vacilan, argumentan, cuestionan, posponen, y en esa demora el milagro se escapa. La voz interior no fuerza, invita, no gritará ni exigirá, simplemente dirá: «Este es el camino». Y si caminas en él, el camino se abre. Si te niegas, el momento pasa. Por eso te digo con toda urgencia, la obediencia debe ser rápida. Mientras más esperas, más fuerte crece la razón, más fuerte se vuelve la duda, más débil se siente la fe. La demora es desobediencia disfrazada, y la desobediencia siempre cierra la puerta a la provisión. Piensa en la parábola a menudo contada del hombre atrapado en una inundación. Oró: «Dios, sálvame». Pronto vino un bote de remos, pero lo rechazó diciendo: «No, Dios me salvará». Luego vino una lancha motora, pero de nuevo se negó. Al fin un helicóptero se cernió arriba, pero aún declinó, insistiendo que estaba esperando el rescate divino. Al fin, las aguas lo arrastraron, y cuando llegó al más allá, gritó: «Señor, ¿por qué no me salvaste?». Y el Señor respondió: «Te envié un bote de remos, una lancha motora y un helicóptero, pero no quisiste obedecer». La moraleja es clara:
La respuesta a menudo viene en forma ordinaria a través de canales que parecen mundanos y la intuición te señalará hacia ellos. Pero si no obedeces, no puedes recibir. Conocí a una estudiante que anhelaba provisión, oraba y afirmaba, pero nada se movía. Un día se sintió impresionada a visitar cierta tienda. Resistió diciendo, no tengo razón para ir allí. Sin embargo, la voz persistió, al fin obedeció, y en esa misma tienda conoció a la persona que abrió el canal de su prosperidad. Si hubiera ignorado el empujón, el encuentro nunca habría ocurrido. Su obediencia rápida abrió la puerta. No desprecies los pequeños guías. Si la voz dice, gira aquí, gira. Si dice, espera, espera. Si dice, llama, llama. Puede que no veas la razón en el momento, pero la verás después y te maravillarás de la precisión del tiempo divino. El universo es como una gran orquesta y la intuición es la batuta del conductor. Cada músico se mueve en armonía cuando obedeces y la música de tu vida fluye en ritmo perfecto. Pero aquel que ignora la batuta trae discordia sobre sí mismo. Así que te pregunto, ¿cuántos milagros han sido retrasados en tu vida porque vacilaste? ¿Cuántas puertas han permanecido cerradas porque argumentaste? ¿Cuántas bendiciones han pasado de largo porque pospusiste? Comienza hoy a declarar, soy rápido para oír y veloz para obedecer. No argumento, no demoro, no resisto. Actúo de inmediato, sabiendo que cada guía me acerca más a mi bien. Háblalo hasta que se convierta en tu naturaleza, hasta que la obediencia se sienta tan natural como respirar, porque cada momento de obediencia rápida multiplica tus bendiciones. Y ahora miremos más profundo todavía, porque la intuición no es solo una voz para ser escuchada y obedecida, sino un símbolo tejido en las historias mismas que formaron nuestra infancia. Los cuentos de hadas que pensamos eran fantasías son en verdad parábolas del alma. Déjame mostrarte cómo el cuento de Cenicienta revela el misterio del hada madrina dentro de tu propia intuición vestida en forma de historia. La guía interior que agita la varita que transforma cenizas en belleza, harapos en riquezas, demora en demostración. Desde la infancia hemos escuchado cuentos de hadas, pensándolos meras diversiones, historias agradables hiladas para niños. Sin embargo, dentro de esos cuentos yacen las verdades más profundas del espíritu, vestidas en símbolos tan simples que incluso la mente más joven puede comprenderlos. Una de las historias más perdurables es el cuento de Cenicienta. Para el oído casual es solo una fábula de una pobre chica en harapos que es elevada a la gloria. Pero, para el alma que escucha, es una parábola de la mente superconsciente, de la intuición, de la imaginación divina que transforma cenizas en belleza y demora en demostración. Cenicienta misma es la imagen del alma bajo esclavitud. Los harapos son los viejos registros de fracaso. Las cenizas son las tristezas de derrotas pasadas. La cruel madrastra y las hermanas envidiosas son los pensamientos de resentimiento, autocompasión y miedo que se burlan y desprecian al yo superior. Sin embargo, justo cuando la situación parece más sin esperanza, cuando todo lo que queda es servidumbre y tristeza, el hada madrina aparece. ¿Y quién es ella? Ella es la voz interior, el yo superior, la conciencia crística, la voz pequeña y quieta del espíritu que no conoce nada de harapos y cenizas, sino ve solo la túnica real, la belleza radiante, el diseño divino. Nota cómo el hada madrina hace su trabajo. No argumenta con las hermanastras, no debate con la madrastra, no intenta razonar a Cenicienta hacia la alegría. Agita su varita y en un instante
La calabaza se convierte en un carruaje dorado. Los ratones se convierten en caballos que brincan. Los harapos se convierten en un vestido de gloria. Y la chica de cenizas brilla como la princesa que siempre fue. Esto es precisamente cómo funciona la intuición. No razona, no argumenta, no explica, transforma. Toma lo que parece común y lo hace divino. Toma lo que parece sin valor y revela su valor oculto. Toma lo que parece imposible y lo viste con gloria. Y cuando la intuición es obedecida, cuando se confía en la voz interior, la transformación es tan rápida como el agitar de una varita. Pero el cuento también lleva una advertencia. La madrina dice: a medianoche el hechizo se romperá. ¿Qué es medianoche? Es el regreso al viejo estado de conciencia. Es el momento cuando la duda se arrastra de vuelta. Cuando el alma dice: fue solo un sueño. Cuando la fe vacila y los viejos registros comienzan a tocar de nuevo. Muchos de mis estudiantes han visto la luz por un momento, sentido la emoción de su milagro, caminado por una corta temporada en alegría, y luego dejaron que el reloj diera las 12. Regresaron a sus cenizas, sus harapos, sus viejas historias y suspiran. No fue real, y así el carruaje vuelve a ser calabaza, los caballos en ratones, el vestido en andrajos. El milagro se pierde porque la visión no fue sostenida, pero nota también que el zapato de cristal permanece. Incluso cuando el vestido se va, el zapato perdura. Ese zapato es la semilla de fe, la impresión permanente, la prueba de que la transformación no fue un sueño, sino una revelación de lo que es verdaderamente tuyo. Y el príncipe, símbolo del deseo de tu corazón, no descansará hasta que encuentre a aquella cuyo pie calce el zapato. Tu bien te está buscando, así como tú lo estás buscando. Es atraído hacia ti por el ajuste perfecto del diseño divino. Ninguna rival puede usar tu zapato, ninguna falsificación puede reclamar tu bendición. Tu bien tocará a tu puerta, llevando la prueba en mano, y colocará el zapato en tu pie y declarará: tú eres la elegida. Así que te pregunto ahora, ¿estás listo para confiar en tu hada madrina interior? ¿Estás listo para dejar que la intuición agite su varita sobre tu vida? Para convertir tus cenizas en belleza, tus harapos en túnicas, tu calabaza en un carruaje dorado. Di en voz alta: el Cristo dentro de mí es mi hada madrina. Ella agita su varita de verdad y estoy vestido en abundancia, elevado a la alegría y llevado a mi destino bajo gracia y en formas perfectas. Háblalo hasta que sientas que la transformación comienza, hasta que los harapos de la duda caigan, hasta que las cenizas de la demora sean barridas a un lado, hasta que estés parado vestido en el traje de tu verdadero estado. Y ahora, habiendo escuchado la voz, obedecido sus guías y confiado en la madrina dentro, estás listo para el paso final, dominio, porque la intuición puede guiarte a la puerta, pero es tu palabra hablada con autoridad y alegría la que la abre de par en par. El dominio es la corona de la ley, el decreto real de la lengua que llama tu milagro a la vista. En la siguiente sección te mostraré cómo empuñar tu palabra como una varita, cómo poner planetas en movimiento con tu discurso, y cómo gobernar tu mundo con comando alegre. Ahora, estamos en el lugar más alto de toda la lección, la cumbre donde cada camino ha estado conduciendo, la verdad que corona, que tiene la clave del dominio. Es esta: tu palabra es tu varita. Con la lengua agitas el cetro invisible del comando. Con el decreto hablado moldeas la sustancia invisible en forma visible. Cada palabra que pronuncias lleva vibración. Cada frase que pronuncias envía una fuerza creativa.
Cada declaración que haces pone en movimiento poderes invisibles que se apresuran a obedecer. Muchos imaginan que sus palabras son ociosas, lanzadas al aire y olvidadas, pero la verdad es que ninguna palabra se pierde nunca. Cada sílaba se convierte en semilla, cada frase se convierte en patrón, cada expresión regresa a ti con su cosecha. El mundo en que vives hoy no es nada más ni menos que el fruto de las palabras que hablaste ayer. Conocí a una mujer que vino a mí temblando con solo $2 en su bolso. Dijo, ¿qué puedo hacer con esto? No es suficiente. Respondí, nunca es la cantidad lo que importa, sino las palabras habladas sobre ella. No lo llames poco, no lo desprecies, porque lo que bendices aumentará y lo que maldices disminuirá. Toma estos $2 y habla este decreto. Bendigo este dinero y se multiplica. Está divinamente magnetizado y atrae hacia mí provisión de cada dirección. Mi bolso está lleno, repleto y desbordante bajo gracia en formas perfectas. Ella obedeció. Habló la palabra con alegría y liberó $1 como regalo, probando su fe en la ley. Poco después, un canal inesperado se abrió y recibió $6,000. Los $2 no habían cambiado ellos mismos, pero las palabras habladas sobre ellos habían actuado como una varita, atrayendo una demostración más allá de su petición. Otra vez, una niebla se había asentado espesa sobre el mar, retrasando cada embarcación, cegando cada dirección. Una mujer, recordando la ley, habló en voz alta. No hay nieblas en la mente divina, el sol ahora brilla. Doy gracias de que la niebla se ha levantado. Casi inmediatamente la bruma se disolvió y el sol atravesó. La naturaleza misma había obedecido la varita de la palabra. Si la niebla y el mar y el cielo deben responder al decreto hablado, ¿no responderá el dinero? ¿No responderá la oportunidad? ¿No se abrirá de par en par cada puerta cerrada cuando sea comandada por la palabra de fe? Pero marca esto bien, la varita no funciona en las manos de la duda. El loro que repite afirmaciones sin convicción no verá demostración. No es solo el sonido, sino el espíritu detrás del sonido, la fe detrás de la frase, la certeza detrás de la sílaba, lo que da a la palabra su fuerza. Cuando hablas como un mendigo, suplicando por lo que no crees que es tuyo, el universo no se mueve. Pero cuando hablas como un gobernante, declarando lo que ya existe en la mente de Dios y debe ahora aparecer en forma, el cielo y la tierra se apresuran a obedecer. Habla no como uno que desea, sino como uno que sabe. Habla no como uno que pide, sino como uno que comanda. Habla no como uno que espera, sino como uno que posee. Así que te pregunto ahora, ¿qué varita estás empuñando? ¿Estás agitando palabras de carencia, diciendo, nunca tengo suficiente, siempre fallo, soy desafortunado? Entonces tu varita está derribando tu propia cosecha y tu vida lo reflejará. O estás agitando palabras de dominio, diciendo, estoy divinamente provisto, soy abundantemente próspero, cada necesidad mía es satisfecha ahora bajo gracia y en formas perfectas. Entonces tu varita está abriendo casas de tesoro y tu vida reflejará eso también. No puedes hablar sin crear y no puedes crear sin cosechar. Por lo tanto, vigila tus palabras como un rey vigila sus decretos. No dejes escapar de tus labios ni una frase que no desees ver manifestada. Guarda tu discurso como guardarías tu fortuna, porque de hecho es tu fortuna. Y recuerda esto por encima de todo, tu palabra es tu varita. Y cuando la agitas con fe, los milagros siguen tan seguro como el amanecer sigue a la noche. Y ahora que ves la palabra como una varita, miremos más profundo en cómo cada palabra que hablas
Viaja hacia afuera como un planeta puesto en órbita, circulando a través de los cielos y regresando a ti, cargado con la cosecha de su tipo. Porque ninguna palabra se desvanece en la nada, todas las palabras salen y regresan, llevando la forma de lo que declararon. Déjame ahora mostrarte el misterio de las palabras como órbitas planetarias. Cada palabra que hablas no es un aliento pasajero, no es un sonido que se desvanece en silencio, sino un cuerpo de sustancia, un planeta lanzado de tu lengua al vasto cielo de la mente. Una vez liberado, comienza su órbita, circulando reinos invisibles, atrayendo hacia sí la esencia misma de lo que fue hablado, y en su debido tiempo regresa a tu vida llevando su cosecha. Algunas palabras brillan como soles, radiantes con bendición, llenas de luz, destinadas a regresar con alegría y abundancia. Otras palabras son oscuras como meteoritos, pesadas con miedo, cargadas con amargura, destinadas a estrellarse de vuelta en tus asuntos con ruina. La ley es exacta. No puedes hablar sin enviar estos planetas, y no puedes escapar de su regreso, porque la órbita es fiel e infalible. Por esto la Escritura declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que logrará lo que me place, y prosperará en aquello para lo que la envié. Eso no es poesía, es ley. Las palabras salen y regresan, nunca vacías, siempre cargadas con el fruto de su decreto. Cuando dices, estoy enfermo, has enviado un planeta oscuro y circula de vuelta con enfermedad. Cuando dices, soy pobre, has lanzado un meteorito pesado y regresa con pobreza. Cuando dices, soy próspero, envías una estrella brillante y regresa con oro y provisión. Cuando dices, estoy sanado, pones un orbe radiante en movimiento y regresa con integridad. Tus cielos están llenos de estas palabras hechas planetas circulando arriba, destinadas a reaparecer en tu vida en su tiempo señalado. Recuerdo a una estudiante que durante años se lamentaba: todo me sale mal. Era su frase favorita, hablada diariamente, mitad en broma, mitad en tristeza. Pero el subconsciente no bromea, solo obedece. Había llenado sus cielos con planetas oscuros de fracaso, y regresaban una y otra vez hasta que toda su vida parecía probar sus palabras verdaderas. Cuando aprendió la ley, le dije: debes cambiar tu órbita, envía nuevos planetas, declara, todo me sale bien, las puertas vuelan abiertas, los canales están despejados, mi vida está llena de bien bajo gracia, en formas perfectas. Háblalo hasta que los cielos estén llenos de estos nuevos orbes y obsérvalos regresar con bendiciones. Ella obedeció, y con el tiempo los viejos planetas de fracaso se quemaron. Los nuevos orbes de éxito aparecieron y su vida se convirtió en un cielo de estrellas en lugar de tormentas. Incluso las viejas leyendas llevan esta verdad. Piensa en Alí Baba parado ante la montaña sellada con piedra. Ninguna fuerza de martillo podía romperla, ninguna llave podía girar su cerradura, ningún esfuerzo podía moverla. Sin embargo, cuando gritó, «Ábrete, Sésamo», la gran puerta rodó hacia atrás y tesoro más allá de toda medida quedó revelado. Esa historia perdura porque es la imagen de la palabra hablada como un planeta. La frase salió, circuló la ley invisible y regresó rodando la puerta hacia atrás. Cada vez que hablas, estás diciendo tu propio ábrete, Sésamo, y la puerta que abre siempre coincidirá con la palabra que enviaste. Así que te pregunto, ¿qué palabras están llenando tus cielos hoy? ¿Son palabras de miedo, queja, envidia y carencia? Entonces tus cielos están llenos de orbes oscuros que seguramente regresarán. ¿O son palabras de bendición, alegría, prosperidad,
y salud, entonces tus cielos están llenos de estrellas radiantes que deben regresar con abundancia. Tú eliges los planetas por tu discurso, y tu futuro es la órbita de tus palabras. Por lo tanto, sé deliberado. Envía solo palabras que desees ver regresar. No hables ociosamente. No te maldigas en broma. No lances a los cielos planetas que temerías encontrar de nuevo. Habla con intención. Bendice con tu lengua. Decreta con alegría, y poblarás tus cielos con mundos de luz. Y cuando regresen, tu vida brillará como una galaxia de milagros. Y ahora que ves tus palabras como planetas circulando de vuelta a ti, déjame darte los decretos mismos, las afirmaciones de dominio que puedes lanzar a órbita hoy. Estas son las palabras que nunca fallan, los comandos reales que destrozan muros, disuelven deudas, multiplican dinero y abren puertas. Hablemos ahora de afirmaciones de dominio. Ahora llegamos al lenguaje real del espíritu, las palabras que llevan no la debilidad de la súplica, sino la majestuosidad del decreto, no la duda de la esperanza, sino la certeza del dominio. Estas son afirmaciones de poder, afirmaciones de comando, afirmaciones que hablan como si la cosa deseada ya estuviera aquí, porque en verdad ya lo está. Cuando hablas tales palabras, no suplicas al cielo, no regateas con el destino, no intentas torcer el brazo del destino, te sientas en tu trono como un rey se sienta en su trono, y emites decretos que el universo debe obedecer, porque tu palabra es ley en tu propio mundo. Y cuando hablas con autoridad, lo invisible se apresura a vestirse en la forma que has declarado. Pero aquí está el misterio que muchos pierden. Una afirmación hablada como un deseo no lleva poder. Una afirmación hablada como un decreto lleva todo el poder. Si dices, espero que la provisión venga, la ley escucha solo incertidumbre y entrega demora. Si dices, tengo miedo de que pueda fallar, la ley escucha el decreto de fracaso y se apresura a cumplirlo. Pero si te paras y dices, ahora atraigo de la abundancia de las esferas mi provisión inmediata, todos los canales están libres, todas las puertas están abiertas, el Espíritu Infinito nunca es demasiado tarde, nunca demasiado temprano, sino siempre a tiempo. Entonces, la ley se inclina ante tu comando y pone en movimiento las fuerzas del cielo y la tierra para entregarlo. He visto afirmaciones hacer maravillas cuando se hablan con autoridad. Una mujer que enfrentaba demoras sin fin declaró diariamente: los muros de carencia y demora ahora se desmoronan, y entro a mi tierra prometida bajo gracia y en formas perfectas. Ella lo habló no con cansancio, sino con triunfo, y pronto cada obstáculo se disolvió. Otra que vivía en carencia constante declaró: estoy vinculada con una corriente dorada interminable de prosperidad que viene a mí bajo gracia en formas perfectas. Al principio se sintió tonta, porque su bolso estaba vacío, pero mientras continuaba, su subconsciente aceptó el decreto y pronto apareció dinero inesperado, las oportunidades se abrieron y su corriente comenzó a fluir. Aquí entonces están afirmaciones de dominio que te encargo enviar como planetas a órbita para regresar cargados con milagros. Soy divinamente abundante. Mi provisión es interminable, inmediata y cierta. Estoy provisto ahora bajo gracia y en formas perfectas. Lo que Dios ha hecho por otros, ahora lo hace por mí y más. Mi porción está segura. Nadie puede tomar lo que es mío por derecho divino. Y lo que no es mío, lo libero en paz. Cada barrera se desmorona, cada puerta vuela abierta, cada canal está despejado. Mi bien se precipita hacia mí ahora, y lo recibo con alegría. Estoy parado sin miedo y libre, porque Dios es mi escudo, mi provisión, mi fortaleza, mi alegría.
Nada puede oponerse a la ley de mi bien. Habla estas no como si estuvieras tratando de hacerlas verdaderas, ¿no? Sino como si fueran eternamente verdaderas y simplemente las estás proclamando a la visibilidad. Déjalas rodar de tus labios con alegría, con triunfo, con risa incluso, porque la alegría es la fuerza que acelera la ley. El universo se mueve rápidamente para quien se regocija. Así que te pregunto, ¿hablarás como un mendigo o hablarás como un gobernante? ¿Murmurarás débilmente en duda o decretarás audazmente en fe? La elección siempre es tuya y tu vida probará qué elección has hecho. Pero sabe esto, cuando hablas afirmaciones de dominio con convicción y alegría, la ley no puede demorarse, el universo no puede resistir y tu bien debe aparecer. Y sin embargo hay una joya más para coronarlo todo, porque el dominio no es severo, no es pesado, no es trabajo. El dominio es alegría. El secreto final es que tus decretos deben ser hablados no con tensión, sino con deleite, no con temor, sino con risa, no como labor, sino como juego. En la siguiente parte te mostraré el arte del comando alegre y cómo atrae milagros más rápidamente de lo que cualquier esfuerzo solemne podría hacer. Ahora llegamos a la corona de coronas, el secreto final que transforma la práctica del dominio de labor en deleite, de carga en canción, de repetición severa en demostración radiante. Es esto. La ley responde más rápidamente a la alegría que al esfuerzo. El dominio no está destinado a ser pesado, está destinado a ser ligero. No es un deber solemne, sino un juego triunfante. No un deber cansado presionado sobre el alma, sino una canción de libertad fluyendo del corazón. Muchos cometen el error de convertir las afirmaciones en trabajo. Las recitan con rostros tensos y mandíbulas apretadas como si estuvieran martillando una puerta cerrada. Pero la ley no es movida por la tensión, es movida por la alegría. No es impresionada por el esfuerzo, es impresionada por el deleite. El universo no obedece la voz del miedo disfrazándose de persistencia. Se apresura a servir al alma que ríe mientras comanda. Recuerdo a una estudiante que vino a mí cansada de afirmaciones constantes. Dijo, Florence, digo mis palabras hora tras hora, pero nada cambia. La miré y vi que sus afirmaciones estaban goteando con ansiedad, saturadas con miedo, pesadas con duda. Le dije, no estás hablando afirmaciones, estás transmitiendo tu preocupación con ritmo. Debes aprender a hablar como un vencedor, no como un mendigo. Debes decir tus palabras con la risa de quien ya posee la bendición. Ella obedeció. Comenzó a cantar sus afirmaciones al son de himnos. Aplaudió mientras las hablaba. Se rió como si el milagro ya estuviera en su mano, y casi de inmediato la marea cambió. Dentro de días, las puertas se abrieron, las oportunidades aparecieron, y su rostro brilló con paz. ¿Por qué? Porque la alegría había dado alas a sus palabras, y la ley se apresuró a realizarlas. ¿Ves el principio? La alegría es la prueba de la fe. Cuando te regocijas antes de que la cosecha aparezca, declaras que ya sabes que la cosecha es tuya. Cuando cantas antes de que los muros hayan caído, pruebas que ya los ves como polvo. Cuando ríes antes de que el dinero llegue, muestras que ya lo contaste en tu bolso, y el universo no puede resistir tal fe. Se apresura a hacer visible lo que ya celebras como completo. Por esto, la escritura tan a menudo comanda, canta, oh estéril, tú que no diste a luz, prorrumpe en canción y grita en voz alta. La canción viene antes del niño, la risa antes de la cosecha, el grito antes de la victoria. La alegría es la semilla y la manifestación es el fruto. Cuando hablas tus decretos con alegría,
Los fertilizas con la sustancia más rica del alma y brotan rápidamente en demostración. Así que te pregunto, ¿cómo estás hablando tus afirmaciones? ¿Son pesadas con esfuerzo o ligeras con risa? ¿Son recitadas como tareas cansadas o proclamadas como cantos de triunfo? Comienza hoy a te hablar con alegría. Di en voz alta: ahora traigo de la abundancia de las esferas mi provisión inmediata. Y luego ríe como si tu bolso ya estuviera derramándose. Declara: los muros de carencia y demora se desmoronan. Y luego aplaude como si ya caminaras a tu tierra prometida. Afirma: mi palabra es ley, mi provisión es segura y los milagros se apresuran a encontrarme ahora. Y luego canta como si el milagro ya estuviera en tu casa. Este es el arte del comando alegre y es el camino más rápido a la demostración, porque la ley es fiel, pero la alegría es su acelerante. El dominio es cierto, pero la risa apresura sus pasos. Habla con alegría, comanda con deleite, decreta con risa, y encontrarás tus milagros llegando no en demora sino en velocidad, no en lucha sino en canción, no en tristeza sino en regocijo. Y ahora, amado, hemos llegado al final de este gran viaje. Has visto al guardia en la puerta, el libro mayor del subconsciente, el poder de la impresión, el truco de la palabra. Has aprendido a preparar en expectativa, a romper el resentimiento, a echar fuera el miedo, a destruir los viejos registros, a gritar los muros abajo. Has seguido la brújula de la intuición, confiado en el hada madrina interior y al fin tomado la varita de tu palabra, enviando planetas a órbita, decretando afirmaciones de dominio y coronándolo todo con comando alegre. Ahora, sellemos esta enseñanza con un decreto de cierre y abramos el camino a los misterios mayores que todavía están por venir. Amado, hemos caminado juntos paso a paso a través de la ley oculta que trae milagros no en años, no en meses, ni siquiera en semanas, sino en 24 horas. Has visto que la vida no es gobernada por el azar o la suerte, sino por las palabras habladas en fe. Has visto cómo la mente consciente actúa como un guardia, cuestionando y resistiendo, y cómo el subconsciente fielmente registra cada decreto. Has aprendido que las impresiones pintan comandos más fuertes que la lógica, y que una palabra hecho engaña al guardia al silencio y planta la semilla como terminada. Has aprendido a actuar en expectativa, a cavar tus zanjas, a bendecir tu poco y verlo multiplicarse, a comprar tus mantas y tus baúles como actos de profecía. Has derribado los muros ocultos del resentimiento, destrozado los surcos de viejos registros, gritado tu victoria hasta que Jericó cayó, y luego seguido la brújula de la intuición, esa voz pequeña y quieta que nunca yerra. Has descubierto el hada madrina interior, el yo superior que transforma cenizas en belleza, y al fin has tomado tu varita, tu lengua, para hablar decretos que ponen planetas en órbita, para proclamar afirmaciones de dominio y para coronarlo todo con comando alegre. Así que ahora sellemos esta lección con un decreto que no puede ser roto. Dilo conmigo, no como un mendigo, sino como un gobernante, no con tensión, sino con alegría, no como uno suplicando por un futuro distante, sino como uno declarando la realidad presente. Está hecho. Los muros de carencia y demora se desmoronan. Mi milagro aparece rápidamente. Camino en mi tierra prometida, ahora bajo gracia y en formas perfectas. Mi palabra es ley, mi provisión es segura, y los milagros se apresuran a encontrarme hoy. Dilo hasta que lo sientas, hasta que lo veas, hasta que lo sepas, porque el saber es la demostración. Y sin embargo debo decirte, los milagros son solo el comienzo, no son el final del viaje,
sino la primera puerta de Él. Más allá de la ley de la provisión rápida yace otro secreto, un misterio mayor todavía. Hay una puerta oculta no a un solo milagro, sino a tu destino entero. Una puerta que cuando se abre revela no solo riquezas, sino perfecta autoexpresión, no solo provisión, sino propósito, no solo demostraciones, sino el diseño divino de toda tu vida. Sin ella, incluso los milagros pueden convertirse en polvo. Con ella, cada parte de la vida florece en armonía, así que no te detengas aquí. Has hablado la palabra, has visto la ley, has probado el milagro. Ahora da un paso más adelante. Haz clic aquí para mi siguiente enseñanza. La puerta secreta a tu éxito divino, porque detrás de esa puerta yace la casa del tesoro. Ese dinero solo no puede comprar el patrón de tu trabajo perfecto, tu lugar perfecto, tu alegría perfecta. Caminemos a través de ella juntos, porque tu destino aguarda,